Era conocido como el Mencho, el señor de los gallos, el matacetas, el patrón. Se trata de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El 22 de febrero fue abatido por fuerzas especiales del Ejército y de la Fuerza de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El operativo de las fuerzas federales para acercar al Mencho es una de las mayores demostraciones de inteligencia militar. El narcotraficante era seguido desde hace años. Sin embargo, en los últimos días, por fin, fue ubicado. Sucedió como suele pasar con capos de su calibre, por un descuido. El 20 de febrero pasado, mediante inteligencia militar, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera Cervantes. La trasladó a una cabaña a Tapalpa, Jalisco, donde estaba el Mencho. Él la recibió en la puerta. Ahí se confirmó su presencia. Un día después, la mujer se retiró del inmueble. El Mencho se quedó en la cabaña con su primer círculo de seguridad. 12 hombres bien pertrechados. Los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional se reunieron. Era ahora o nunca. Se cuidó cada detalle. Comandantes del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana lo planearon en minutos. No querían filtraciones, se movieron rápido. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. El alba del domingo marcó el inicio del operativo. El Mencho estaba en una cabaña, salió huyendo. Dejó un grupo para detener el avance de los militares. 2 de ellos fueron heridos. El Mencho iba acompañado por 4 escoltas. Se internaron en una zona boscosa. Lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. Llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron, los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. En la refriega, un militar resultó herido. Las balas también impactaron en el Mencho y 2 de sus escoltas. Ahí 2 criminales fueron capturados. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan ahí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. En el operativo se aseguraron 10 armas largas, 2 armas cortas, 3 lanzacohetes, un fusil Barrett calibre 50, granadas, cartuchos y cargadores de diferentes calibres, entre otros. La noticia del abatimiento del poderoso jefe del cártel Jalisco Nueva Generación corrió entre los suyos. La respuesta de las 4 letras no se hizo esperar. Comenzaron a tomar decenas de vehículos, los incendiaron, quemaron tiendas de conveniencia, atacaron a guardias nacionales y militares.
Hubo momentos de caos en algunos lugares, como en el aeropuerto de Guadalajara, donde presuntamente llegarían personas armadas. Sin embargo, no era cierto, y todo quedó en un susto. Por problemas de vuelo, tuvimos que hacer conexión en Guadalajara el día de ayer. Prácticamente al llegar a Guadalajara, estábamos esperando el vuelo y entraron corriendo todas las personas asustadas, mencionando que iban a entrar personas a dispararnos. Entonces, pues salimos todos corriendo debajo de las mesas, nos decían que nos metiéramos a los baños y nadie salió, nadie del aeropuerto a decirnos qué estaba pasando. No se ha escuchado ninguna balacera, no se ha escuchado ninguna explosión, solo la gente se espantó y empezó a correr. Aunque hubo personas que sí observaron hechos de violencia. We were hungry yesterday. We had no food yesterday. Nothing was open. It was a terrifying day yesterday. My daughter saw the cartel light a car on fire right in front of us. There was fire all around us. It was terrifying. Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana, para lo que fue clave la coordinación entre distintas dependencias de todos los niveles de gobierno. El objetivo principal durante esta jornada ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. Por eso desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el Código Rojo. Las labores de inteligencia militar detectaron el origen de la violenta respuesta del cártel Jalisco Nueva Generación. Se encontraba a 50 kilómetros de Tapalpa. Desde el municipio El Grullo, Hugo César Macías Ureña, el Tuli, el principal y más cercano operador logístico y financiero del Mencho, coordinaba los bloqueos y ataques contra fuerzas federales. Incluso, al viejo estilo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, ofreció dinero por cada militar que fuera asesinado, 20,000 pesos para ser exactos. Fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas llegaron a su escondite. Disparó contra ellos, sin embargo, poco duró su resistencia. Murió como su compadre, abatido por el Ejército y la Guardia Nacional. Le aseguraron un arma larga, un arma corta, cartuchos, cargadores y un vehículo. Además, cargaba una millonada, 7,200,000 pesos y $965,000. Se desplegaron fuerzas federales donde hubo reacción de grupos criminales para proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad ante bloqueos carreteros, al tiempo que se instaló un centro de mando en coordinación con autoridades estatales. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que fueron detenidas 70 personas y que murieron 25 guardias nacionales. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el país recuperó la calma y se restablecieron sus actividades. El día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad. Explicó que el objetivo del operativo era la captura del Mencho, pero los efectivos tuvieron que responder a las agresiones de los criminales. Y es muy importante que se sepa que el día de ayer el objetivo era la detención y que se respondió a la agresión. Eso es muy importante, porque es en el marco de la ley, en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, en el marco de nuestra Constitución y de las leyes, cómo se actúa y se opera. Agradeció la labor de las Fuerzas Armadas
y dejó en claro que el gobierno de Estados Unidos solo colaboró con intercambio de información. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad pues, de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hubo una operación de un ejército leal a la presidenta Sheinbaum, que tuvo la fortaleza de ordenar la captura de un capo al que los Estados Unidos decía que ella no quería capturar. Entonces es un desmentido en los hechos de toda esta narrativa de los Estados Unidos de que México no ataca a los cárteles y que está dominado por los cárteles. No, absolutamente no. Y el ejército demostró eficiencia y lealtad. El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, expresó sus condolencias a las familias de sus compañeros de armas que murieron durante el operativo. Primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. La Fiscalía General de la República informó que identificó genéticamente el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya se demostró también su identidad, su ADN, su genética, porque hay elementos para poderlo hacer. Estuvo preso en Estados Unidos, estuvo preso en México también. Su hijo está preso en Estados Unidos. Y bueno, lo que el gobierno está queriendo hacer con esta identificación forense es que sí era el Mencho, que no quede duda, como quedó duda, por ejemplo, en el caso de Amado Carrillo, que no saben si murió o no murió. Aquí el objetivo nunca fue ultimar a una persona. La estrategia de seguridad no ha cambiado. Claro, ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada que tiene una orden de aprehensión, pues son atacados los miembros del ejército y responden. Y en el traslado fallecen. Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho era originario de Aguililla, Michoacán. Nació el 17 de julio de 1966. Tenía 59 años de edad. Su padre, Miguel Oseguera, y su madre, Jacoba Cervantes, tuvieron 6 hijos varones: Nemesio, Abraham,
Antonio, Juan, Miguel y Marín. Era una familia pobre que cultivaba aguacates y limón. El Mencho apenas llegó a quinto de primaria y comenzó a trabajar en el campo. Durante su adolescencia plantó marihuana. Después cuidó plantíos para organizaciones locales. En esos tiempos conoció a Abigail González Valencia el Queenie, quien en el futuro sería su principal socio y lavador de miles de millones de dólares. Incluso el Mencho se casó con la hermana del Queenie, Rosalinda González Valencia, con quien tuvo 3 hijos, Jessica Joana, Laisha Michelle y Rubén, mejor conocido como el Menchito, en la actualidad purgando una cadena perpetua en una prisión estadounidense. En los 80s el Mencho se fue a Estados Unidos. Allá fue detenido en 3 ocasiones por posesión de droga, 1986, 1989 y 1992. Las 2 primeras veces fue deportado, la última vez se declaró culpable. Recibió una sentencia de 5 años de cárcel, de los cuales solo pasó 3 en una prisión de Texas. Al regresar a México fue policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco. Después, el Mencho fue escolta de los Valencia y más adelante su jefe de sicarios. Su perfil criminal lo describe como violento, sanguinario y vengativo. Cuando Armando Valencia Cornelio es capturado en 2003, toma el control de la organización Óscar Nava Valencia el Lobo. Los Zetas quisieron aprovechar y enviaron varias de sus células para arrebatarles el control de Michoacán. En ese entonces los Valencia tenían alianza con el cártel de Sinaloa, en específico con su número 3, Ignacio Nacho Coronel. De la sociedad de Coronel y Milenio nacieron los Matazetas, que tenían el objetivo de exterminar al ejército privado de Osiel Cárdenas Guillén. El Mencho fue uno de los líderes de ese grupo. Combatió a los Zetas en Michoacán, Veracruz y Tabasco, dejando una estela de muerte. Se presentaron como gente justiciera, pero que iba a respetar a la autoridad. Después actuaron en consecuencia porque aparecieron 27 personas liquidadas ahí cerca de Boca del Río, desnudos, cuerpos desnudos, muertos a balazos, ¿no? Y en venganza los Zetas fueron a Jalisco a matar gente en el Arco del Milenio, a dejar abandonados 20 y tantos cuerpos también. En octubre de 2009, Óscar Nava Valencia el Lobo fue detenido. 7 meses después, su hermano Juan Carlos el Tigre también fue capturado. Detienen a mi compadre Lobo. Me voy para Colima, a Manzanillo, y ahí es cuando detienen a mi compadre Tigre y empieza la guerra contra los torcidos, o los Queenies, o los Menchos, o toda esa bola de torcidos. Con esta guerra y a unos meses del abatimiento de Nacho Coronel, a finales de 2010, Abigail González Valencia el Queenie, Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho y Eric Valencia Salazar el 85 formaron el Cártel Jalisco Nueva Generación. En agosto de 2012, el Mencho habría sido capturado por la Marina en Tonaya, Jalisco. Se registraron bloqueos en esa entidad y en Colima. De acuerdo con el diario El Universal, el entonces gobernador, el panista Emilio González, gestionó su liberación. El Mencho tejió una singular estructura de mando basada en franquicias, de las cuales recibe cuotas. Así, su poder creció y en la actualidad opera casi en todo el país. Además de que sus huestes son reclutadas a base de engaños o secuestros. Hacía leva de jóvenes por las redes, por internet, y ofreciendo salarios importantes para entrenarlos y que fueran parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, ofreciéndoles una oportunidad de trabajo en el sicariato. Pero también iban a las terminales a llevarse a estos jóvenes. El gobierno de Estados Unidos ofrecía por el Mencho $15 millones por su captura, mientras que México ofreció hace varios años 30 millones de pesos por datos que llevaran a su detención. El Mencho enfrentaba serios problemas de salud, insuficiencia renal crónica. Entre Michoacán, Colima y Jalisco, estados por donde se movía, tenía médicos que lo atendían con el mejor equipo. Algunos dicen que tenía su hospital itinerante.
En la cabaña donde fue ubicado en Tapalpa, Jalisco, tenía varios medicamentos. También fue encontrado un altar religioso en su guarida. El Cártel Jalisco Nueva Generación es en la actualidad la organización criminal más peligrosa del mundo. Durante sus inicios operaba solo en Jalisco y Colima, pero poco a poco comenzó a afianzar su poder y entró a varios estados. La gente del Mencho lo mismo se enfrentaba a los Zetas que a la gente del Chapo Guzmán, buscaba territorio y poder. Ahora opera en casi todo el territorio mexicano y su droga llega a más de 60 países. Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Argentina, incluso a varios países de África y Europa, como España, Inglaterra y Alemania. Trafica de todo, fentanilo, heroína, metanfetaminas y cocaína. Su violencia no ha tenido límites. En abril de 2015, el Cártel Jalisco Nueva Generación emboscó un convoy de policías estatales de Jalisco. Murieron 15 agentes. Semanas después, el 1 de mayo, durante un operativo militar para detener al Mencho, un helicóptero del ejército fue derribado en Villa Purificación, Jalisco. Su hijo Rubén Oseguera González, el Menchito, ordenó el ataque a la aeronave. Mientras el helicóptero sobrevolaba la zona, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación abrieron fuego contra la aeronave. Sus ocupantes repelieron el ataque, pero fueron derribados con un cohete RPG. El helicóptero comenzó a incendiarse y los sicarios dispararon para evitar sobrevivientes. 9 elementos murieron. El agente federal Iván Morales Corrales escapó a las balas y logró sobrevivir, pero tuvo quemaduras en el 70% de su cuerpo. 10 años después, también el 1 de mayo, el agente federal fue asesinado en Temixco, Morelos. A menos de 2 meses de haber sido condenado a cadena perpetua, el Menchito. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene conexión con varias organizaciones criminales de otros países, como los Huistas de Guatemala o los Lobos o Tiguerones del Ecuador. En México tiene una alianza con Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán, que en la actualidad tienen una guerra con Ismael Zambada Sicairos el Mayito Flaco, hijo de Ismael el Mayo Zambada. El informe preliminar habla de que el jefe de Seguridad Pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado.